Está Andrea Ocampo con nosotros, que nos va a responder varias preguntas. Nosotros no nos interesa lo que ella tenga para decir, va a responder a nuestras preguntas. Por empezar, si hace frío, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta. ¿Es verdad que hace frío afuera? Hace un frío bárbaro, Sí, está todo horrible. oscurísimo como para llover, Es verdad que es húmedo. como Londres cuando estuviste en Londres, ¿no? Yo nunca estuve en Londres. Así que para mí es como Londres. Sí, o no, capaz que vos vas y Londres tiene un clima... ¿Viste? No, Esa lo tiene, fantasía. Bueno, ¿viste? Acá Luli que sí fue a Londres. ¿Fuiste, Lu? Sí, No fui. puede Ay, ser. perdón, gorda. Realmente tiene un clima espantoso. Todo lo que se dice Pero y tienen más. el Museo Británico. Pero te bueno, metés al tiene Museo otras Británico. cositas, claro. Qué bárbaro. Y la otra es si te gusta la cerveza, ¿sí? ¿Te gusta? Sí, claro que sí, claro que sí. Pero yo soy tradicional, yo soy más como Analía. Es más, yo Industrial. me pido la industrial, la que viene con la tapita Exacto. puesta. Dame la más industrial que tengas. Y la que está más controlada, la que Bueno, está yo contaba pasteurizada, con lo artesanal, toda no, limpita, Tengo control. ilustrada. El otro día me tomé una Quilmes y me encantó, viste que hay tanta oferta ahora. Ajá, pero ¿cuál Quilmes? Porque mirá que tenés la La Stud, normal, la Block, la rubia la rubia tarada, la de La siempre. rubia tarada. Bronceada. ¿Por qué te pelaste? Nos vamos a ir con ese tema después de tu segmento. Espectacular, espectacular. Bueno, Además de la cerveza, que además de la charla, chusmearon que vas a hablar de los comunicadores, de la comunicación en la literatura, en tanto para hablar. Hay un montón para hablar, y sobre todo pensar en algo muy hermoso que creo que hizo este programa, del que yo era oyente antes de venir a participar, que es el tema de la conversación. Se están perdiendo las artes de la conversación, porque no se sostienen las conversaciones, hay mucho choque, hay mucha violencia, se vuelve muy belicosa la conversación, entonces se empieza a acortar estos tiempos de la charla, ¿no? Son charlas más cortas. A veces para ponerse de acuerdo hay que hablar un rato largo, no es tan fácil. Y no por es como la cerveza, si querés hipa, apa, pupa, pipa. Y porque ya está, la no. conversación también proporciona un placer enorme, ya hay un placer en conversar. Ya hay un placer en conversar, en armar la estrategia de la conversación. Las conversaciones tienen tácticas y estrategias. Uno depende de qué tipo de conversaciones, cómo se predispone, cómo se prepara, qué tipo de argumento puede utilizar, qué tipo de palabras, qué registro de habla, porque no es lo mismo conversar con un superior, por ejemplo, en un trabajo, a conversar con un compañero, o a conversar con alguien que apenas conoces, o conversar con alguien que conoces hace mucho tiempo. Y sobre todo esto de el ritmo de la conversación. Si es una conversación, como estamos ahora cada vez más acostumbrados, que tiene que tener una resolución rápida porque es para tomar alguna decisión, hay una cosa utilitaria, ¿no? Es tipo, bueno, arreglamos, hacemos rapidito y vemos a ver quién propone algo. Decime vos qué y ya querés, está. yo te digo qué y nos ponemos Claro, Un y se uso pone de acuerdo práctico, rápido. Claro, un uso práctico, utilitario. Y en realidad hay toda otra conversación, que es la más filosófica, que no en vano los filósofos, muchos de ellos presentan siempre sus argumentos y sus ideas, sus corpus conceptuales como conversaciones. Es más, la conversación literariamente se inventó así, ¿no? Aparte, Andrea, me hace con pensar... Aristóteles, haciendo así esta charla, decir, bueno, yo te pregunto no para que vos me des una respuesta, sino para acompañarte en lo que vas pensando, ¿no? Esa es la conversación. Entonces, esto de tener tiempo también habilita a hablar de temas que no requieren una decisión inmediata y que no van a tener una consecuencia práctica. No es qué comemos a la noche, es qué pensás de tal cosa que seguramente antes pensabas de una manera y ahora pensás de otra, y después vamos a volver a charlarlo porque vas a volver a cambiar de idea. Pero no es cambiar de idea onda panqueque y me acomodo, que esa es otra charla, esa es otra conversación, sino pensarlo como una herramienta, que es la herramienta de la lengua, de que está en el idioma, este tejido de ideas constante, para ir elaborando esas ideas con otras personas. Para eso es la conversación. Si no, está el soliloquio, que es hablo solo y me arreglo solo, pero si bien el buey solo bien se lame, se aburre bastante, claro. Se aburre bastante. ¿Viste esos libros que vos citás de que son conversaciones sobre o acerca o con? Si uno quisiera extraerles el qué, es imposible, porque si no hay un qué. Forma parte de la conversación. Exacto. El qué se encuentra explorando o metiéndose en esa conversación. Claro, e incluso fíjense cómo ha sucedido en muchos autores cuando no han tenido por ahí
la idea de tener un interlocutor, aunque sea un interlocutor inventado, ¿no? Alguien que esté ahí en la A quien charla, hablarle, sí. a quien hablarle y de quién esperar, por quién hacer esa pausa y esperar la respuesta, fue virando el estilo hacia la carta. Hay un montón de cartas, ¿no? Y que incluso se siguen escribiendo, que siempre se escriben hacia también personajes. Pienso, por ejemplo, hasta en el mismo diario de Ana Frank, donde aparece, ¿no? este personaje al que ella le escribe las cartas del diario, sabiendo que estaba sola, que La estaba segunda persona, sola. ¿no? Ya Ese es el escribir- tú. Es esa persona, pero que también es la que habilita la pausa. Si yo no tengo con quién estar hablando, no paro nunca, porque ¿para qué? No tiene sentido. Entonces, eso se ha ido construyendo. Y si nosotros nos ponemos a pensar en todos los grandes libros de la modernidad, en todos hay cartas. Todos empiezan con cartas, no sé, de Frankenstein hasta Drácula. eso te- Sí. Mirá, Perdón. Y empiezan todas las Cartas cartas. monstruosas. Claro, todas las Sí, pero cartas. son Heidi. novelas epistolares. Bueno, claro. pero también hay mucho material epistolar cuya producción no fue pensada para publicarse. Claro, por eso yo hago esa salvedad, decir, la que es inventada. La correspondencia que es inventada es netamente literaria. Por supuesto que paralelo a cómo se escribían estas cartas había una correspondencia que era real y que tenía que ver con la comunicación de ese momento, que no había teléfonos, por ejemplo, por lo general. Ahora mismo incluso hay muchas novelas y cuentos nuevos que incorporan el tema de los chats, de los mails, porque claro, cambió ese vehículo de comunicación. Pero en la vida real, que existía correspondencia, en algún momento la literatura se cruzó, ¿no? Cruzaron ahí los caminos con los carteros y empezaron a aparecer esos materiales que eran de índole privada transformados en materia pública. Y que eso también genera otras discusiones, porque eso es como estar escuchando una conversación a la que no fuimos Y invitados. si hay y sobran los morbosos. Porque Los no Los guardianes. curiosos. Los curiosos. Los Vos sabés que sensacionalistas. me quedo, hago este Sí, paréntesis sí. nomás en relación a lo de las cartas. Hace poco leí el libro de Virginia Woolf con Vita, las cartas de Vita y Virginia Woolf, que siempre rondan, bueno, alrededor de su relación. Pero ya estaba el teléfono. Ellas por ahí coordinaban cosas por teléfono. Y después pero escribían la las carta cartas. era La otro carta era la lugar. carta. Claro, la Claro. carta no perdió lugar porque existiera el teléfono, Sí, ¿no? lo que pasa es que Como- en la carta hay otra situación, que bueno, ahora vamos a explicar un poquito eso, pero el tema de diferenciar la vida de la literatura también es otro tema, porque muchas veces la literatura se va nutriendo de estos formatos que aparecen en la vida y viceversa. Quizás mucha gente empezó a escribirse cartas porque leía una y otra vez en los inicios, sobre todo de las novelas de la modernidad, esta aparición de las cartas, o que en algún momento se resolvía algún tipo de situación a través de la comunicación epistolar. Y eso no tiene que ver con que haya o no haya teléfono, tiene que ver con la precisión, con la captura del momento. Pensemos que en la carta, a diferencia del teléfono, no está la simultaneidad, no estamos a la vez. No estamos a la vez en el tiempo y tampoco estamos a la vez en el espacio. Bueno, el teléfono, obvio, no estamos a la vez en el espacio, pero en la carta ese espacio también se traduce en tiempo, porque una carta de Europa a América tardaba meses, claro. meses. Sí, y se escribe en ausencia de ese otro. Entonces ¿no? ese otro que está ausente Y por se vuelve ausente. presente, y ahí yo intercambio mi rol y soy yo el que está ausente, porque yo ya la escribí y andás a ver qué me pasó después, ¿no? Ya parí los mellizos, o sea, pasaron un montón de cosas, vendí la casa. Pasaron cosas. Llegó la abuela, claro, pero no tenemos esa inmediatez de la comunicación. Y se quiso ver, me parece, una ventaja en esta inmediatez de la comunicación, y no sé si hasta qué punto es ventaja, porque lo que es importante es que elige uno para comunicar, no si es más rápido o más lento. Obviamente, si va a llegar un tornado, quiero que me lo comuniquen rápido, pero si estamos hablando de conversar, de pensar con el otro y de conectarnos desde lo humano, ahí no tenemos ese apuro de que llega el tornado y hay que juntar la ropa de la soga, sino que hay otros momentos. Y esta ausencia también da lugar a la reflexión. Tipo, bueno, ¿vieron que el famoso encabezado, cuando leas esta carta? Hay una novela preciosísima de Vladimir Kosianchik que se llama así, Cuando leas esta carta, que es una novela entera de cartas, que escribe ella sola, no están las respuestas, sino que están las cartas enviadas, y que es un personaje muy simpático que planea
ponerle fin a su vida. Tiene así una idea muy dura, muy fuerte, muy terrible, obsesiva, como parte, digamos, de esta invitación a la lectura. Y después todas estas cartas son las cartas que le va escribiendo a distintas personas contando por qué no lo hace. Y no lo hace por razones que son muy divertidas todas. Por ejemplo, en una necesitaban a alguien más para jugar al truco, porque se llama un lugar turístico, para despedirse, ¿no? En un lugar que le gusta. Entonces, bueno, no, me invitaron a jugar al truco, así que lo voy a tener que dejar para más adelante. Al otro día, no sé, pasó otra cosa. De trágico no tiene nada. La vida hizo que postergue el suicidio, claro, para otra vez la invita a una excursión porque alguien falta para hacer algo. Otra vez quiere esperar a ver un horario determinado que pasa no sé qué en el cielo de ese lugar. Bueno, termina enamorándose perdidamente de la vida y nunca va a ser lo que dijo que iba a ser. Pero es muy gracioso porque dice, bueno, cuando recibas esta carta ya va a haber pasado otra cosa. Y nunca sucede. Bueno, con un exquisito sentido del humor lo utiliza de esa manera, pero muchas veces las cartas también se usaron como comunicación póstuma, es decir, gente que se iba a la guerra, gente que hacía alguna tarea muy peligrosa o estaba por enfrentar, no sé, una cirugía, una instancia donde peligraba el regreso, dejaba las cartas, ¿no? Muchas veces para, no sé, los hijos, los nietos, los amigos o gente que iba a estar esperando ese regreso y ese regreso no iba a suceder. Y así quedaron muchas cartas, por ejemplo, bueno, nuestras abuelas y abuelos han tenido cartas de las guerras también, claro, ¿no? Totalmente. Pensaba, Andrea, en que la faena de escribir una carta pone al lenguaje en un uso entre la necesidad y la práctica, lo práctico, lo utilitario, porque al final alguien escribe una carta por algo, por más enamorado que esté. Claro, pero puedes llamar por teléfono también. Si elegiste escribir una carta es por otra cosa. Sí, pero está entre ese uso y el uso literario. Porque muchas cartas, mucha gente que escribe cartas, muchas no, y hasta las cartas más duras o más objetivas tienen su encanto, ¿no? Tienen su encanto, pero siempre pensemos que las cartas de la literatura forman parte de la ficción. Claro. Y las cartas que no son originalmente de la literatura, cuando entran a la literatura, vienen arrastrando, ¿no?, esa carga de verdad, esa carga de vida verdadera, ajena a lo literario, que están siempre en un plano distinto, son documentos. Las cartas son documentos, claro. Peor, son documentos privados. Todavía está la ley que si uno abre una carta ajena es delito federal, de que no se puede abrir las cartas de otra persona, por más que sea familia, tenés que estar autorizado y muy autorizado y se puede cuestionar esa autorización, decir, me abrieron una carta. Escándalo. Los chicos les encanta esa frase, digamos, ese saber de que si le abrí la carta... Igual carta no es diario. Bueno, bien saben las madres que nos han abierto los diarios íntimos. Pero una carta, bueno. Justo estaba limpiando y estaba abierto abajo de la almohada. Y se dio vuelta la página. Y se dio vuelta la página y bueno. Bueno, esa cuestión de la privacidad, bueno, la carta es un documento, fíjense que es, yo creo que si te manda un plástico el banco y te lo abre alguien, no pasa nada. Pero me abrís una carta y es un delito federal. Y también se cuestionó muchas veces si esto del delito federal también iba hacia los mensajes de un celular, ¿no? Si hay un celular que no es tuyo y vos lees los mensajes, si está al mismo nivel de la carta y se dice que no, así que aflojen un poco, porque no es para tanto. Pensemos, me hizo acordar ahora recién acá el compañero, que Estela Canto, cuando hace su libro de Borges a Contraluz, pone unas postales que son cartas que se enviaba con Jorge Luis Borges. Que esas postales están, vieron que antes estaban las postales, se mandaban sin sobre, por eso no sé si eran más baratas o eran gratis, pero la condición era que no estuvieran ensobradas, sino que te llegaban y las leían todos los vecinos, ¿no? Recuerdo en la casa de Victoria Ocampo, en Mar del Plata, hay cartas que ella mandaba y están publicadas ahí, preciosas, y digamos un documento para mostrar la letra y para ver con quién ella intercambió cartas. Una enviadora de cartas, Victoria. Con letra cursiva, con la tinta. Bueno, en preciosas. Estas cartas que escribe Estela Canto son muy importantes y ella las publica, estas postales, que por supuesto ella publica, que ese es otro tema, ¿no? Que yo tengo las cartas que recibí y las que mandé. Sí. Vieron que antes de los novios era me devolvés las cartas. Está en la carpeta enviados.
Entonces, Estela Canto, Es verdad eso. en un momento publica No me unas quemes. postales, no todas, publica algunas postales, muy poquitas, pero ella las publica por una razón muy, muy especial. Y es que en esas postales Borges le dice una y otra vez en cada comunicación, primero que la quiere, a mí me partió el alma, la quiere ver, ella se va de viaje, le dice, no sé, quizá, por ahí vuelvo, por ahí no vuelvo. Y él le dice, yo voy a estar esperándote, no soy digno de los atardeceres, porque es así, es un Georgie que uno no se esperaba. Qué hermoso. Pero ella las publica no por eso, un poco por eso también. por ¿no? eso también. Mirá cómo lo tenía. Digamos todo. Cómo lo tenía. Como lo tenía muerto. rendido a sus pies. Pero él en esa carta le va contando a ella que está escribiendo un cuento, que tiene que ver con un paseo que ellos dieron por Adrogué, en esas tardes deliciosas donde caminaban por esas calles mirando el barrio y charlando, y de esas charlas, y que era como un caleidoscopio, y que si uno pudiera tomar esa idea para un cuento, estaba escribiendo el Aleph. Y entonces él se lo nombra y le dice, estoy por terminar tu cuento, el cuento que te estoy escribiendo. Entonces después, digamos, después de que George hizo todo el carrerón que hizo, Estela Canto en un momento dice, bueno, a ver, que quede claro, porque esto tenía que ver también con si aparecían, ¿se acuerdan de esa charla que también hubo, que si aparecían o no las dedicatorias en las reediciones de Borges? Porque había quien decía que por ahí no hacía falta poner las dedicatorias, porque Borges era muy de dedicar y siempre aparecían dedicatorias a nombres femeninos, él trabajó con muchas mujeres, hizo muchos libros en colaboración con distintas escritoras. Bueno, alguien yo escuché así por ahí, un chiruzas no, y entonces no estaban mal las dedicatorias, Estela Canto pruebas documentadas de puño y letra, postales que fueron por esos correos de Dios hasta llegar a sus manos, donde Georgie le decía que el cuento El Aleph se lo había escrito a partir de charlas y por lo tanto estaba ella formando parte, ¿no? de esa génesis. Para que quede claro. Por eso no hay que tirar las cartas, porque uno nunca sabe. Y no hay que dejar de conversar, porque nunca sabe. Claro, porque El ahí es donde próximo aparecen. Aleph, Ahí aparecen los El Aleph. próximo Georgie. Y también esto de que ahora, bueno, como pensábamos, que sea en la carpeta de enviados o en el Dropbox o en alguna nube, no es lo mismo que la carta de papel, porque en la carta de papel está inclusive esa escena de escritura que siempre nos es ajena y que también se ficcionaliza, porque más de uno te dice, ay, acá estoy pensando en vos triste, y está la playa, un daiquiri, dos negros bailando que te hace así, vos decís, termino la carta, qué triste que no estés. Bueno, porque son escenas que se construyen también literariamente y es quizá la parte de escritores y escritoras que tenemos todos cuando conversamos. Gana de contar tu versión. A distancia hay un libro, o en presencia. Hay un libro de cartas que es todo ficción, que se llama Cartas Extraordinarias, de María Negroni. Ay, sí. Donde ella imagina cosas que le dice, por ejemplo, una de las que recuerdo que es impresionante es la de Julio Verne a su padre. Impresionante, donde le hace confesar María Negroni a Julio Verne, yo soy Nemo, le dice. Impresionante. Como diciendo, ¿no? Je suis Madame Bovary, Sí, ¿no? Como dijo Flaubert. sí. Hay mucho de esto, hay muchas cartas. En un momento se puso así como una recopilación. Por ejemplo, están las cartas que le escribía San Martín a Merceditas, que es una belleza, a Remedios de Escalada también, escribía cartas a su mujer. También están, por ejemplo, las cartas entre escritores. Yo tengo un librito muy chiquito de cartas que es muy hermoso, que es entre Joyce y Svevo, Italo Svevo. Una amistad totalmente, uno dice, ¿cómo se hicieron amigos todos dos? Bueno, amiguísimos, y unas cartas donde hablan de literatura todo el tiempo. Decís, claro, tipo, estaban pensando, ¿y a quién se lo voy a contar? A este pibe, escribo una carta. Entonces todo ese material, obviamente cuando fue viajando desde lo privado hacia lo público, también fue porque había una razón. Quizás algunas de nuestras cartas privadas llegue a dominio público y a nadie le importe leer eso. Bueno, también tenemos que tener ese criterio de selección a la hora de pensar y que no caigamos, como decía Lucía hace un rato, en el morbo, decir, bueno, a ver por qué resulta atractivo, ¿no?, este material o no. Ahí, bueno, eso es una pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad, no como lectores y escritores. Bueno, a escribir cartas. A escribirse cartas. Y a conversar. Y a charlar en persona. En persona. André, bueno, agradecerte tu columna, tu espacio aquí en el programa. Sabés que estamos cerrando esta
esta semana. Sí, así que bueno, vine a despedirme, a agradecerles muchísimo haberme dado este espacio a compartir con ustedes. Yo pasé bomba, bueno, y nos vamos a seguir escribiendo cartas. Y a Te seguir escribo una oyéndonos. carta para seguir juntas. Bueno, gracias.